Antonio Barrios Oviedo, muchas gracias por estar en este segundo episodio para que podamos ampliar un tema que es tan importante como es Haití y toda su conflictividad, todo lo que están atravesando, que en todo caso es de larga data y nos vas a poder ampliar muchísimo, analista internacional, profesor. Gracias otra vez por estar con nosotros. Haití es un tema, es parte de una isla que se comparte con República Dominicana. Hoy prácticamente es un estado fallido, con muchísima criminalidad y mucho conflicto en todo el tejido social. ¿A qué se debe? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que pasa desde el contexto histórico, Antonio? Bueno, gracias por la invitación, doña Tania. Sin duda, el tema haitiano, desde la independencia, más o menos, ya en 1804, ya desde 1792, más o menos, habían grandes rebeliones de grupos que se oponían a la continuación de Francia como potencia colonizadora. Y desde ahí prácticamente uno puede perfectamente hacer un recorrido histórico y ver de que definitivamente Haití no ha parado de estar en rebelión. Muchos grupos de muchísimo poder han evitado de alguna manera ser parte, digamos, de la independencia o hacer posible de que Haití continuara bajo el control de algunas potencias, en este caso Francia antes de la independencia en 1804 y posteriormente en 1915 se da una intervención militar de Estados Unidos con la idea de proteger sus intereses económicos. Ya había asentada una burguesía económica muy poderosa que pasó, digamos, de tener intereses con Francia para agarrarse, digamos, del poder económico de Estados Unidos. Y cuando ya definitivamente en 1915 se da una intervención militar de Estados Unidos, pues la justificación que da Estados Unidos es de que la intervención la hace en función de proteger sus intereses vitales. ¿Cuáles eran esos intereses básicamente? El control de los puertos, el control de la entrada y salida de mercancías, el control de los puestos aduaneros y el control de los impuestos, que eso le dejaba a muchos bancos que ya habían, que eran bancos de Estados Unidos, una enormes ganancias. Y todo eso era posible solamente en el tanto en que existiera una burguesía económica lo suficientemente fuerte que hiciera posible pues que estos intereses de Estados Unidos se mantuvieran tal cual. Entonces, con la intervención de 1915, Estados Unidos va a permanecer en el país aproximadamente casi 10 años, manejando incluso la política de ese país, hasta que ya llega, Estados Unidos tiene que enfrentar igualmente una gran cantidad de rebeliones que rechazaban la intervención de Estados Unidos. Recordemos que ya el tema de la rebelión era algo muy normal en Haití porque ya habían luchado contra Francia y cuando Estados Unidos se tiene que enfrentar a estas rebeliones que rechazaban la presencia estadounidense en ese país, pues lo que hace muy hábilmente Estados Unidos es, al igual que lo hizo en Nicaragua en 1925, lo que hace es tratar de poner a un presidente títere, crea lo que se conoce como una Guardia Nacional haitiana que se va a encargar de mantener el orden por la fuerza en Haití y eso pues lamentablemente lleva a que Haití desde ese momento, 1915, 1910, 1930 aproximadamente, va a tener una rebelión constante y eso va a hacer que lamentablemente pues hasta hoy incluso el tema de la rebelión de muchos grupos en contra de la forma en cómo se han llevado las riendas económicas y políticas de Haití, pues es una situación que lamentablemente no ha parado. Han habido muchos presidentes que han saqueado el país, hubo una dinastía que se conoció como la dinastía de los Duvalier, y bueno, desde 1955 hasta bien entrado 1986 van a haber algunos presidentes de esta misma dinastía, esta poderosa familia Duvalier, que va a saquear el país, lamentablemente, y eso va a hacer que la pobreza en Haití sea tan crónica que prácticamente le sea imposible a Haití salir de esta situación. Lo que está ocurriendo en Haití no es una cosa, lo que está ocurriendo hoy no es una cosa coyuntural, es una situación estructural histórica crónica que ha hecho imposible que quien desee gobernar ese país le sea prácticamente imposible poder sacar adelante a esa población. Y las diferencias, Antonio, abismales, pese a estar en una misma isla, ubicados en República Dominicana y Haití, bueno, obviamente por lo que estás explicando, que además tiene una connotación histórica, pero un asunto también de potencias, de la participación de potencias dentro estrictamente de Haití,
versus lo que ha ocurrido con República Dominicana. Sí, sin duda, porque mucho antes de la intervención de Francia como potencia colonizadora sobre Haití, antes la isla, antes de ser dividida en dos, en República Dominicana y Haití, antes se conocía como la isla Hispaniola, que era como se conocía. Y ahí va a haber un enfrentamiento de potencias europeas, características como ocurrieron en toda América Latina por el control de nuestros países, donde va a entrar en conflicto y prácticamente en guerra España y Francia. Llegan a un acuerdo en donde se dividen la isla, España se deja lo que hoy es República Dominicana y Francia se deja lo que va a ser posteriormente Haití. Se ha dado una división de la isla. A partir de esa división, como ya expliqué anteriormente en esta parte, brevemente en esta parte histórica, es donde Francia va a liderar esta parte de la isla y bueno, se dan las rebeliones que ya expliqué, viene la intervención de Estados Unidos y bueno, la presencia de Estados Unidos va a ser tanto de manera directa como indirecta, al punto de que la dinastía Duvalier va a estar sostenida igualmente por Estados Unidos y de manera más indirecta por Francia, porque Francia mantuvo todavía muchos intereses estratégicos, no solamente por el posicionamiento de la isla, sino que va a mantener igual, como ocurre y ha ocurrido aún después de la independencia en nuestros países, va a mantener estructuras económicas que van a hacer posible que la burguesía local, en el caso de Haití, se vea obligada de alguna manera a tener que mantener esta relación comercial con la antigua metrópoli, en este caso con Francia, pero a la vez con Estados Unidos, que por cercanía geográfica pues también le convenía a la burguesía local mantener con esta potencia pues esta relación económica. Entonces, esta dinastía Duvalier, que simplemente respondió a los intereses económicos de la burguesía local, que siempre ha sido muy fuerte, ha sido parte igualmente histórica, al igual que en muchos de nuestros países en América Latina, esta trinidad de ejército, poder político y poder económico, pues hizo que lamentablemente la dinastía Duvalier, al igual que la burguesía local, hayan saqueado al país a lo largo de los años, sin importar pues las consecuencias que ha tenido sobre la población que lamentablemente históricamente ha sido extremadamente pobre. Es decir, si uno ve los índices eh, de pobreza del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o de la CEPAL o del Banco Centroamericano de Integración Económica y muchos otros que hacen índices económicos, pues Haití siempre lidera los puestos primeros de índice de pobreza, de exclusión, de desempleo, de violencia y hoy en día pues lo que está haciendo Haití y lo que se está viviendo no es distinto a lo que históricamente Haití ha tenido. Rebeliones, violencia, enfrentamientos, saqueo, desempleo crónico, fuerzas multinacionales que han llegado a tratar de estabilizar el país por mandato de Naciones Unidas, igualmente han cometido barbaridades contra la población civil. Entonces, bueno, en 1994, cuando por primera vez en la historia política de Haití llegó un presidente que por primera vez también quiso crear condiciones democráticas dentro de Haití, se llamaba Jean-Bertrand Aristide, que fue muy famoso a nivel mundial incluso, porque se enfrentó al ejército, se enfrentó a la burguesía local que no quería que él fuera presidente y sin embargo ganó las elecciones en buena lid, con vigilancia internacional, reconocido internacionalmente y todo. Prácticamente, lamentablemente gobernó como 2 años hasta que le vino por parte del ejército un golpe de Estado que lo sacó del poder. Entonces ahí vemos también cómo el ejército en Haití, en un país tan pobre, cómo sostienen a un ejército también. Entonces la burguesía local utilizó el instrumento del ejército para dar un golpe de Estado a un presidente como Jean-Bertrand Aristide, que tenía todas las condiciones democráticas para buscar la mejoría del país, le da un golpe de Estado y lo sacan del país. Ahí se da en 1994 eh, una intervención militar por mandato también de Naciones Unidas, una intervención militar que se denominó una intervención incruenta, que fue por acuerdo de los militares que habían dado un golpe de Estado, y entonces hay una intervención en el 94 de fuerzas estadounidenses para tratar de estabilizar el país. Igualmente Estados Unidos tuvo que enfrentar, por permanecer ahí varios años, rebeliones, porque si hay algo en lo que históricamente no fallan los haitianos en que han tenido que enfrentarse tanto
con fuerzas internas que han saqueado el país, como también con fuerzas foráneas. Entonces, en este caso, igual Estados Unidos tuvo que enfrentar rebeliones y Estados Unidos tiene que salir. Se dio elecciones de nuevo en las que quedaron otros presidentes que igualmente trataron de ver cómo lograban estabilizar el país y sin embargo el tema de la rebelión interna siempre ha estado presente. Con intentos de democracia o no, hay algo, digamos, en el ADN del haitiano, del pueblo, de la población civil, que ante la pobreza que les aqueja, se ven en la obligación de estar en constante rebelión, demandando una mejoría económica que no llega pese a los esfuerzos de algunos presidentes por buscar la mejoría y que finalmente pues quedan atrapados entre el ejército, quedan atrapados entre la burguesía local que no quiere perder los privilegios que por décadas han tenido y quedan atrapados también entre las rebeliones de un pueblo. Estamos hablando que en Haití son 11 millones de personas, de los cuales la burguesía local, si acaso uno puede contar en 2.000 personas con un gran poder económico y 10 millones de personas que no tienen que comer. 10 millones de personas donde el desempleo es terrible, 10 millones de personas donde el tema de la violencia es constante. Quedan atrapados igual la población civil en medio de toda esta violencia como la que está viviendo Haití en este momento, con todas estas pandillas que se han formado y que han llegado a tener un gran poder al punto incluso de amenazar al poder político de votar a un presidente. El actual, por ejemplo, el actual primer ministro recientemente renunció, a pesar de que había sido elegido popularmente. popularmente y tuvo que renunciar ante el temor de lo que podía ocurrir. Recordemos que antes de este primer ministro había sido asesinado el presidente que había sido elegido democráticamente, que se llamaba Jovenel Moïse. Entonces, Por un grupo externo, foráneo, es un incluso grupo, supuestamente colombianos. exactamente, yo no diría supuestamente, fue un grupo que de No, veras se fue pudo comprobar apresado, que efectivamente eran de... colombianos, alguien contrató de afuera para cometer el magnicidio, entonces ahí nos damos cuenta de qué fuerzas internas en Haití o incluso fuera de Haití les interesa, les podía haber interesado matar a un presidente por el simple, no solamente por el simple hecho de haberlo matado, sino por el simple hecho también de que buscaba de alguna forma una serie de reformas muy importantes buscando el bien del país. Y cuando hablamos del bien del país estamos hablando de esta población que se cuentan por millones que están en extrema pobreza. ¿Qué tanto de esa extrema pobreza que mencionas es culpa de una potencia como Francia, con ese peaje gigantesco que tuvo que pagar Haití en aquellos años? Cuando uno lee muchos artículos sobre esto, análisis serios, libros excelentes que han salido en torno a la pobreza crónica de Haití, hay un libro excelente que se llama La Revolución Esclava. Y en esa revolución esclava, en ese libro, se retrata muy bien cuál ha sido la situación de esclavitud histórica que Haití ha tenido incluso hoy. Si nosotros vemos hoy el tipo de empresas o el tipo de industrias que están en Haití presentes, es lo que se llaman los sweatshops. Los sweatshops es donde se pone a trabajar a la gente en horarios extenuantes, simplemente aprovechándose de la pobreza, aprovechándose de la miseria de la gente, aprovechándose de la desesperación de la gente por hacer lo que sea con tal de tener algún tipo de empleo, donde les están pagando una miseria. Es decir, no hay un levantamiento de la mejoría de la gente, sino simplemente lo que se está usando es que ante la desesperación de millones de personas se están explotando laboralmente precisamente en función de esa miseria o de esa explotación o de esa desesperación de la gente. Entonces, Haití, lamentablemente, 200 años después, con ese pasaje histórico que en breve les traté de hacer, lamentablemente mantiene condiciones casi de semi-esclavitud dentro de la forma en cómo está eh, establecida o conformada la sociedad haitiana. Una burguesía local, repito, que ha sido terrible en la forma en cómo ha operado históricamente dentro de la dinámica haitiana y que no ha tenido ningún reparo, en lo más mínimo, en explotar también a la población haitiana. Y eso ha servido para que, de nuevo, todos estos grupos de pandillas se hayan encontrado ante el vacío de poder que hay en Haití, conformar estos grupos de rebelión que se autodenominan de rebelión, pero lo que están, digamos, es en función de otra cosa. Ni siquiera tienen, digamos, características de un movimiento guerrillero del cual uno podría intuir que están en función
toda una lucha social, sino que simplemente es ver cómo se apropian de lo poco que queda en Haití para simplemente tener poder e incluso amenazar al poder, al incipiente poder político que hay en esa isla. Ahora mencionabas algo que es muy interesante, que es las fuerzas militares. ¿Cómo se sostiene una fuerza militar en un país donde la gran mayoría es absolutamente pobre y está bajo la línea de la pobreza y en miseria? ¿Cómo se sostiene? Y lo otro que también es muy interesante que nos puedas ampliar es si hay o no potencias que están promoviendo y llevando en este momento armamento, porque ¿cómo pueden conseguirlo las pandillas? ¿Cómo es que ingresan estas armas de fuego de grueso calibre, que son armas para la guerra y que están en manos de todas estas bandas criminales que operan en Haití? Ok, contesto Sí. su segunda pregunta de primero. Lo que se dice es de que muchas de las armas que estos grupos tienen, a pesar de ser isla, porque el tema geográfico, a pesar de ser una isla, ya no es una traba como para que lleguen las armas como si fuera, digamos, en Centroamérica, que se pasa de una frontera a otra y punto, y se llega hasta Estados Unidos o México y ahí se consiguen, ¿no? O incluso en América del Sur. No, ya el tema, digamos, de la geografía ya no es ya no es no es un muro de contención que diga, bueno, es una isla, ¿cómo es que llegaron si es más difícil? No, se dice que están llegando de Estados Unidos, se dice que muchas están llegando de grupos narcos, que es lo que he podido incluso leer en artículos serios sobre que pueden estar llegando incluso hasta de México, consiguiéndose a través de distintas alianzas o distintos acuerdos que se dan por la forma en como también estas pandillas tienen poder dentro de Haití para poder pagar por ese armamento a través de narcotráfico, a través de todo lo que las pandillas, digamos, se ven envueltas para toda esta dinámica ilícita de la economía que está funcionando lamentablemente en un país como Haití, en donde lo que más impera es el mercado negro que en sí la economía formal. La economía formal finalmente está dentro de los grupos de poder económico, pero el resto de pandillas tienen que operar dentro de un mercado negro que en realidad es bastante próspero en función de toda esta condición de dinámica económica ilícita. Y lo otro es de que a mí no me extrañaría que desde afuera hayan condiciones para desestabilizar a un país como Haití, que Haití basta simplemente de un empujón para que se Sí. desestabilice. Es decir, Haití lamentablemente es un estado, tiene muchos años de ser un estado fallido, no tiene condiciones políticas para poder sostenerse, no tiene condiciones de gobernabilidad lo suficientemente fuertes pese a tener un ejército, y cuando uno ve una economía tan complicada como la de Haití, con la extrema pobreza que maneja, que se vea por obligación constitucional sostener un ejército, ahí hay una situación, la verdad, demasiado complicada. ¿Por qué? Hay una parte que hay que entender en la década de los 90 que es muy importante. Cuando Jean-Bertrand Aristide llegó a ser presidente, que fue el primer presidente elegido democráticamente en muchísimas décadas y que lo sacaron del poder por medio de un golpe de Estado, lo primero que quiso hacer Jean-Bertrand Aristide era someter a reforma completa el ejército, es decir, reducir el presupuesto que históricamente el país ha tenido destinado para el ejército para poder destinar esos recursos a la población. Claro, eso era una medida populista porque evidentemente el presidente necesitaba ganarse el aplauso de la población porque nadie le ha metido mano a las Fuerzas Armadas en un país tan pobre como Haití, y cuando Jean-Bertrand Aristide quiso hacer eso, simplemente eso, y al igual que otras reformas económicas que tocaba intereses de la burguesía local, eso le valió el golpe de Estado que le dieron para sacarlo. Entonces, tocar a una Fuerza Armada como la haitiana en un país tan extremadamente pobre, pero que por mandato constitucional se le tiene que destinar, haya plata o no, para la manutención del ejército, eso lamentablemente hoy en un país, a pesar de la pobreza que tiene Haití, es cuando más se necesita un ejército para tratar de estabilizar a un país como Haití. Tampoco ha sido como algo tan exitoso que uno diga, sí, el ejército de veras logró estabilizarlo, porque también el ejército puede estar perfectamente involucrado, al igual que ha ocurrido con otros ejércitos en América Latina, con altísimos niveles de corrupción, involucrados en toda esta dinámica de la economía ilícita y, cuidado o no, emparentados con todos estos grupos de pandillas. Entonces, Haití está tan contaminado en todos los niveles posibles
que todos pueden estar a la vez muy involucrados en toda la situación que está ocurriendo. Y ahí entra aquella dualidad entre si es o no útil un ejército. Ahora, ¿por qué podría ser objeto Haití eventualmente de una penetración de potencias para desestabilizar? Lo hemos conversado en off, fuera de micrófonos. Hay países que obviamente son objeto por los recursos que tienen, porque resulta que son el semillero del mundo, ¿verdad? Sin hablar de Ucrania, que eso se va a quedar para otro podcast. Pero, ¿qué es lo que realmente resulta atractivo para que exista este involucramiento de agentes externos o otros países? Yo hablaría de agentes externos pero formales, por ejemplo un Estados Unidos que necesita tener control político y que hayan gobiernos que sean proclives o inclinados hacia la tesis estadounidense. Han habido algunos presidentes que han sido más bien en contra de Estados Unidos, han pedido ayuda, pero han sido en contra de Estados Unidos, que le permitan que Haití se pueda gobernar adecuadamente sin el intervencionismo de potencias tanto como Estados Unidos como potencias europeas. Francia sigue con esa lógica característica de haber sido colonizador y aún no perdona de alguna manera el haber perdido colonias. Uno lo puede encontrar hoy en día en algunos países africanos. Entonces ahí sería un asunto de poder, más que de recursos. Sí, porque Haití en realidad, a pesar de haber sido entre 1792 hasta 1804 con la independencia, una de las islas más ricas en aquel entonces, que era una joya la que tenía Francia bajo su control, el haberla perdido en aquel momento fue para Francia algo terrible, porque era una joya. Es decir, Haití era de los países que daba para aquel entonces de las mejores frutas tropicales que se iban para el mercado europeo en aquel momento. Pero en realidad Haití no tiene recurso alguno estratégico como para que diga, bueno, esto es apetecido por Estados Unidos y por tanto tiene que... No, simplemente es por la ubicación geográfica que le permite a una potencia poder acceder a tener un gobierno que sea bajo su control para entonces que se dé la posibilidad de que se pueda establecer en una isla como Haití una base militar o que se puedan dar, digamos, ejercicios militares en la región. Siempre se ha dicho desde el punto de vista geopolítico que quien domina las islas más grandes en el Gran Caribe, como Cuba, por ejemplo, República Dominicana o Haití, frente a otras que son más chiquititas como Jamaica y otras, quien domina estas islas grandes dominan prácticamente la gran cuenca del Caribe. Y también el hecho de que Estados Unidos haya intervenido en 1915 es porque igualmente no solo tenía estos intereses económicos, sino también tenía el interés de poder mantenerse por sécula con una intervención militar en Haití y que no hubieran, digamos, fuerzas de rebelión que lo sacaran de ahí. Sin embargo, tuvo que salir casi 10 años después. Entonces, esto es apetecido por potencias y sobre todo por Estados Unidos, que necesita de alguna forma recuperar espacios de control geográfico, espacios hegemónicos, tratando de poner gobiernos que de alguna manera respondan a los intereses exclusivamente de Estados Unidos, Sí, teniendo enfrente ahí cerca a una isla como Cuba, que desde el 59 pues no obedece absolutamente nada de Estados Unidos. Sí, pero eventualmente ellos tienen control a nivel territorial, no, sino marítimo, y por las relaciones o las buenas relaciones que tienen con República Dominicana, ¿verdad? Se puede decir que en Estados Unidos van a estar de alguna forma bajo control de Haití por un asunto migratorio, porque en todo caso también vamos a ver muchas personas huyendo por la miseria, por la delincuencia, por miedo, porque están bajo amenaza, etcétera, y porque necesitan refugio. Ciertamente es un país que está absolutamente criminalizado. Entonces, de alguna forma tendría que tener un control Estados Unidos sobre Haití para evitar esa salida masiva de haitianos hacia los Estados Unidos. Sin duda, ya han habido en el pasado salidas masivas en las que Estados Unidos se vio igualmente metido en esa situación incontrolable. La mayor salida masiva se dio en la década de los 90. Repito, cuando le dieron el golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide, ahí salió, Clinton era el presidente de Estados Unidos en aquel momento, se dio una salida masiva de miles y miles de haitianos que se fueron igual en balsas, tratando de llegar, digamos, a las costas de Estados Unidos, cruzando ahí toda la zona del Caribe.
Pero sí, evidentemente, ante todos estos picos de inestabilidad como los que en este momento tiene, Estados Unidos, por supuesto, teme una salida masiva de haitianos, que de por sí ya tiene todos los problemas en la frontera entre México y Estados Unidos, y ahora enfrentarse por el lado marítimo a una salida masiva, como lo ha tenido que enfrentar cuando los cubanos salen también de la isla, tener que enfrentarse ahora a una situación de estas, sobre todo porque ya en el pasado han habido estas salidas masivas, pues es una situación que evidentemente le tiene que preocupar a Estados Unidos. Todo el mundo busca el norte, y ese norte no es México, ese norte es Estados Unidos, aunque tengan que pasar por México, pero el destino final es Estados Unidos. Entonces, en una etapa, digamos, donde hay un proceso electoral muy complicado, si ya de por sí Biden está enfrentando críticas por el tema de la frontera, ahora ver que salgan haitianos, pues definitivamente es algo que le afecta políticamente. Sí, porque tienen mucho conflicto a nivel fronterizo, pero ¿vos considerás que eventualmente hay potencias, lo mencionamos rápidamente, pero potencias que quieren desestabilizar, porque esto puede ser un poquito conspiranoico, algunos dicen que puede serlo, eh, potencias que quieran desestabilizar mucho más Haití para que esto promueva definitivamente estos movimientos masivos, porque también se habla de que en Haití las pandillas liberaron miles de Sí, privados de libertad que sí. están hoy en las calles de Haití. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente se esté promoviendo que se desestabilice del todo para que salgan? Porque ahí estaríamos hablando de criminales comprobados que estaban privados de libertad, que hoy están en la calle y que posiblemente podrían irse hacia los Estados Unidos. O sea, que realmente lo estén promoviendo países, vamos a decir nada más agentes externos, Sí, sin decir nombres, ¿verdad? sí. Pero que eventualmente lo estén haciendo adrede. Bueno, cuando uno ve el proceder histórico de las mismas potencias se han encargado de llevar a cabo rebeliones internas de manera muy indirecta para promover un cambio político en algo. O sea, cómo hago caer un sistema económico o cómo hago caer un sistema político que no me conviene para promover un cambio sin importar las consecuencias humanitarias que eso tenga? Ahí se verá después qué se hace, porque muchas potencias históricamente han tenido esa forma de operar cuando requieren un cambio. Tanto potencias europeas, sobre todo porque, repito, persiste esa lógica inevitable dentro del francés promedio, dentro de los gobiernos franceses, aún mantienen esa idea de que perdieron Haití y que quizás en algún momento la pueden recuperar. Estados Unidos igual. Entonces, yo nunca descarto nada. Cuando uno habla de política internacional o habla de la historia, uno aprende a no descartar nada, porque el no descartar nada precisamente implica de que en algún momento o, o, o le valida las hipótesis que uno pudo haber tenido sobre algo, o simplemente dice, bueno, no fue así, pero fue esto otro. Entonces, uno no, yo al menos en particular, yo no volví a descartar nada sobre quiénes pueden estar o cuáles agentes externos, para no nombrar países, pueden estar interesados en hacer posible que Haití caiga más en la situación en la que está para promover el cambio que se requiere. Ahí estaba de alguna manera, y esta es la parte más lamentable, cuando uno ve, digamos, en los últimos 25 años, cómo hubo países en América Latina que quisieron hacer esfuerzos, tanto por la vía militar como por la vía de la cooperación, ayudar a Haití. Hoy nadie está levantando la mano por Haití. Ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, que en su momento habían tenido cascos azules, Eso te iba a decir, Naciones Unidas está ahí. cascos azules, que podemos hablar ahora sí de tiempo, porque eso fue una barbaridad lo que los cascos cometieron en ese momento en Haití. Pero nadie ahorita en América Latina está levantando la mano para decir quiero hacer algo por Haití, hagámoslo de manera mancomunada, conjunta, a través de una resolución con la OEA o a través de Naciones Unidas. Nadie está levantando la mano, y Estados Unidos está haciendo todo lo posible para no verse obligado en tratar de hacer algo, a pesar de que ha intervenido varias veces: 1915, 1994, 2004. Han habido 3 intervenciones de Estados Unidos en Haití. Y ahora ha habido fuerzas desde hace 2 años para acá de que hay que hacer una intervención militar para de estabilización. Entonces, nadie ahorita está dando un 5, y suena feo como le digo, es muy lamentable, Sí. pero nadie está dando un 5 por Haití. Y nadie tiene en realidad un plan remedial desde fuera que diga, bueno, en Haití se puede hacer esto en función de... No, nadie tiene ningún plan remedial.
Entonces, América Latina está, bueno, sí es allá, pero es cerca, pero lo ven, lo quieren ver lejos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que definitivamente uno dice, bueno, Haití sí, ahora sí es cierto que está sola. Está solo. El rol de Naciones Unidas, cascos azules, Antonio. Sí, bueno, cuando se da el terremoto en el 2010, que fue un terremoto devastador, que a pesar de la pobreza, prácticamente el país queda destruido y prácticamente Puerto Príncipe desaparece, porque las construcciones eran pésimas, ¿no? No se podía esperar en un país como Haití nada antisísmico. Todo es, ranchos eran, no había, por la pobreza extrema. Mandan cascos azules para estabilizar el país, cascos azules que van a estar casi 10 años ahí, cascos azules de Nepal, de Uruguay, de Chile, de Brasil, la mayoría de los países eran de América del Sur que habían puesto cascos azules. Y los cascos azules cometieron violaciones contra las mujeres en Haití. Violaron casi 3.000 mujeres, aprovechándose de la miseria, violaron niños y niñas. Eso lo ocultó rápidamente Naciones Unidas, nunca fueron juzgados los militares de los cascos azules, que los cascos azules son fuerzas multinacionales que se forman a partir de una resolución de Naciones Unidas, en donde los países en la Asamblea General levantan la mano y dicen quién es de parte, entonces cada país dice yo, y ahí forman una coalición multinacional de fuerzas militares. Nadie de verde, todos, por eso se llaman cascos azules. No van con una función ofensiva, no van a entrar en conflicto con nadie, sino que simplemente son fuerzas de estabilización. Entre Entonces, comillas. exactamente. Entonces, aprovechándose de todo el descalabro y todo lo que pasó con el terremoto, pues cometieron violaciones, todo eso está debidamente documentado, pero ninguno de los militares, de toda la gente involucrada, fueron juzgados nunca. Es algo que la ONU tapó rápidamente porque no le convenía que los cascos azules, que en otros lugares han servido muy bien, se viera empañado simplemente por una situación de esta. Pero yo no lo hablo simplemente, o sea, violaron mujeres, violaron niños y cometieron una gran cantidad de barbaridades, como si Haití no sufriera en los últimos 200 años barbaridades indecibles en contra de la población. Y el Consejo de Seguridad, al final, como decimos en Costa Rica, se convierte en qué, ¿verdad? Porque uno puede ver declaraciones de, bueno, el expresidente y también ministros que han ido a pedirle ayuda al Consejo directamente, a las Naciones Unidas, pero al final, Antonio, si se presentan este tipo de irregularidades, por decirlo bonito, disfrazado y educado, usando un eufemismo. Eso que estás mencionando es gravísimo, ¿verdad? Son crímenes Tipifican en los crímenes de lesa de humanidad. lesa humanidad, exactamente. Esa gente requería haber sido juzgada, a pesar de ser militares, tuvieron que haber sido dados de baja Claro. y haber sido juzgados dentro del esquema de la Corte Penal Internacional, porque violar mujeres en un contexto de crisis donde las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol particular y aprovechándose de la crisis, eso tipifica como un crimen de lesa humanidad y por tanto es un crimen de guerra. Claro, pero no importa porque es Haití. Sí. Lamentablemente el tema de la impunidad depende de cuál país se cometen las barbaridades. Entonces, eso, en algunos se juzgan a las personas, en otros no. Por eso hay un famoso analista egipcio que dice que la Corte Penal Internacional para los Crímenes de Guerra sirve solamente para juzgar a negros y a morenos, no para blancos que cometen barbaridades en otros lugares. Y en eso está muy justificado lo que dice. Lo que pasó en Haití nunca fue juzgado y nunca se le dio Sí, nada en ni va contra a de... ser juzgado por No, lo que también ya. mencionabas, que es un país que no tiene recursos y no es atractivo, más allá de la ubicación que sí es estratégica, pero bueno, para eso se pueden servir eventualmente potencias como Estados Unidos, de República Dominicana o todo la expansión marítima. Antonio, tenemos que ir cerrando. Me gustaría que hagas un resumen, pero también preguntarte, ¿hay soluciones? O sea, ¿cuáles pueden ser las soluciones para un Estado fallido, para un país donde nadie quiere ayudar y cuando hay ayuda de Naciones Unidas con los cascos azules, han pasado estos hechos tan dramáticos que son crímenes de lesa humanidad? ¿Qué, qué va a pasar con Haití? ¿Qué es lo que se ve hacia el futuro? Porque algunos lo vemos muy negro, muy dramático, porque además todos los días también, que eso no lo mencionamos,
se logran ver casos y videos incluso de canibalismo, hay un contexto ahí religioso, hay un contexto también social muy deteriorado, y entonces solo se podría ver hacia futuro más drama, más violencia, más miseria. ¿Qué va a pasar con Haití? Lamentablemente, y voy a empezar de atrás para adelante de nuevo, lamentablemente la religión vudú, que es una religión muy interesante, se ha usado con otros fines de poder político e incluso para amenazar. Muchos presidentes en el pasado en Haití, sobre todo la dinastía de los Duvalier, usaron eso con propósitos funestos. Es decir, usaban para amenazar, usaban para condenar, usaban para justificar matanzas en contra de la población. Y la religión vudú, digamos, no es eso, pero lo hicieron con ese sentido. Esa es la parte, digamos, lamentable de cuando se tergiversan las cosas en una población que es altamente creyente en el tema del buduismo, a pesar de que también hay un fuerte componente católico dentro de Haití. Eso por un lado. Sí, el futuro de Haití, si uno puede hablar que tiene futuro, porque en realidad es muy complicado, pueden haber soluciones. Yo creo que la solución más inmediata es una fuerza multinacional de cooperación, pero de cooperación política y, si es necesaria, militar, para poder hacer una barrida con todas estas pandillas que hay. Ahí Bukele levantó la mano no hace mucho, el presidente salvadoreño levantó la mano y él dijo que él puede perfectamente ayudar utilizando el mismo esquema que él utilizó en El Salvador, que es un esquema que ha sido igualmente muy criticado, pero a la vez muy efectivo, porque compromete un poco el Estado de Derecho, pero en una situación como la de Haití, que Estado de Derecho está vigente como para que uno diga, bueno, nada se está perdiendo en Haití finalmente para algo, digamos, como lo que propone Bukele. Entonces, Bukele habló de que él puede perfectamente tratar de ayudar en solucionar, mandar un contingente, utilizando las Fuerzas Armadas también de Haití, a través de una fuerza multinacional, operada ya con otros propósitos más amplios, etcétera. Yo creo que la solución inmediata es una situación de ese tipo, porque yo creo que pensar que hay que juzgar a los que hay que juzgar dentro de Haití, eso va a ser demasiado lento. Creo que el país necesita ser estabilizado rápidamente si queremos que lo que queda de gobierno pueda sobrevivir. De lo contrario, cae el gobierno y ahí tenemos a las pandillas con su jefe Barbecue gobernando el país, que ya lo gobiernan desde otros ámbitos, porque la política no puede ser mayor cosa, pero si queremos que lo que queda de gobierno en Haití funcione y pueda consolidarse o pueda fortalecerse, creo que se requiere una intervención internacional, pero humanitaria, no que vaya con otro propósito de ver de qué nos adueñamos, sino con otro propósito humanitario que definitivamente pues cree las condiciones para estabilizar el país. Es urgente hacerlo. Creo que América Latina tiene un compromiso moral y ético con una nación que es extremadamente pobre, sobre todo con los yerros que se cometieron en el pasado. Creo que América Latina está en condición para poder corregir lo que no se hizo bien, y yo creo que perfectamente se requiere una acción urgente en este momento. Una acción urgente que sin duda podría ser la que está ofreciendo Bukele, y tiene que ser militar, tiene que ser desde ese enfoque humanitario. Lamentablemente tiene que ser, a pesar de que la gente critica mucho, sobre todo porque tanto Haití como muchos países nuestros históricamente hemos tenido pésimas experiencias sobre lo que ha sido el proceder de los militares, dictaduras, golpes de Estado, desapariciones de personas, encarcelamientos masivos, toda la historia de los golpes en el Cono Sur, y Haití también lo ha vivido. Pero por eso digo que tiene que ser algún tipo de intervención multinacional militar, ya liderada con otros propósitos muy distintos, para estabilizar el país. No es que se van a quedar ahí permanentemente, pero se tienen que crear condiciones para estabilizar el país económicamente. Tiene que haber de la mano de la parte militar una ayuda humanitaria masiva para la gente que no tiene comida, que son millones de personas, y también en términos de salud, porque el tema de la salud en Haití es algo precario desde todo punto de vista. En Haití todo es precario, lamentablemente, la economía, la situación política, la situación social, la situación económica, el tema del empleo, todo lo que ya hemos hablado, digamos, en todo este rato. Entonces tiene que ser algo masivo, como quizás nunca se había visto en algún otro país, para tratar de rescatarlo. Sí, bueno, vamos a ir cerrando ya el programa, Antonio. Muchas Con gracias. mucho Nos gusto, quedamos Natania. con
con esto final que decís, que es una propuesta que obviamente tiene que venir porque es una deuda que tiene América Latina con Haití. Espero que podamos estar en otro podcast Mucho abarcando gusto. otros temas. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio. Invitarlos que nos busquen en el canal, en el podcast Seguridad Hoy, y también chequeen las páginas de nuestros patrocinadores Supli Servicios y Arco Consultores. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.